un exconsejero del Banco Central Europeo durante 8 años y antes consejero del Banco de España durante 10, se sienta en los observatorios de Economía Digital Galicia. Se trata de José Manuel González Páramo, flamante y recientemente nombrado consejero independiente de Abanca. Con él analizamos el escenario macroeconómico de crecimiento de la inflación disparada que se está produciendo en España y el consiguiente aumento de tipos de interés que se avecina. En el caso europeo, el problema es un problema menos de demanda y que tiene que ver más bien con la oferta. Y frente a esto, los bancos centrales tienen mucho menos que hacer, porque los tipos de interés actúan sobre la demanda, no sobre la oferta. Entonces, el Banco Central Europeo se enfrenta, en principio, a un problema cualitativamente similar, que es que las expectativas de inflación están subiendo, y un Banco Central tiene que impedir que eso ocurra, porque en el momento que la gente no se crea al Banco Central, empieza a indiciar sus contratos y empiezan a ocurrir en el mercado cosas que no son muy deseables, y lo que es más probable, bueno, al menos esto los expertos que se dedican a analizar la función de comportamiento de un banco central y del otro, esperan que en Estados Unidos los tipos de interés lleguen en 2023 cerca del 4%, ahora están en el 2,25%, y en cambio Europa se quede probablemente en torno a la mitad. En torno a la mitad de subida. Si el tipo de interés normal, vamos a llamar, se habla de normalización de la política monetaria, cuando acercas el tipo de interés al normal, en Europa puede estar en torno a entre el 1,75 y el 2,25, pues que se estabilicen en torno al 2. Sería lógico en el 23. En Estados Unidos se espera que lleguen al 4 y luego empiecen a bajar, porque cuentan con una recesión que en un momento determinado empieza a generar desempleo. Europa ese escenario no lo tiene absolutamente tan claro, porque es más moderada la subida y seguramente impacte menos sobre el empleo, pero en todo caso esta es un poco la expectativa de los analistas de mercado. Estados Unidos es un tipo de referencia más alto, probablemente cerca del doble que la Unión, con bajadas a partir del 24, posiblemente lo que veamos en la eurozona sea subidas durante el resto del año y el 23 que nos acerquen en torno al 2, y se queden estabilizadas en este. En este escenario de subida de tipos de interés provocado por la inflación, analizando ya un poco el plano doméstico, ¿no?, de nuestro entorno más cercano, España, se está instando un pacto de rentas, ¿no?, pero parece que lo difícil es cómo conseguir un pacto de rentas y qué incorporar ahí, ¿no? Es decir, también se habla de los márgenes empresariales, lógicamente, muchas empresas anuncian el traslado rápidamente de la inflación a los precios, pues para mantener márgenes, es decir, para seguir manteniendo los beneficios. Eso se está planteando como, bueno, pues parece que también los márgenes se tienen que contener. Están las pensiones, es decir, a quién se incorpora en ese pacto de rentas y cómo se puede articular, ¿no? Porque parece que llevamos hablando del pacto de rentas casi 2 meses sin que haya avances, ¿no? Vamos a ver, primero, ¿por qué es necesario un pacto de rentas aquí y seguramente en Estados Unidos? No. Pues porque estamos ante una inflación de oferta, un shock de oferta. Esto es parecido a lo que ocurrió en los 70 y 80 en Europa. Nos hemos empobrecido, todos, como economía, porque importamos energía. Y esto es un coste para el país en su conjunto. Entonces, cuando hay grupos sociales que tienen un poder de negociación diferente, si no hay un pacto de este tipo, lucharán e impondrán el trasladar a los demás el coste de esa inflación, con lo cual hacen todavía más agudo el problema sobre aquellos que no se pueden proteger. Industrias que tienen una demanda más débil, industrias que tienen problemas de suministro, trabajadores que no están afiliados a sindicatos y que no están protegidos por el poder sindical, o aquellos que no tienen la protección de los poderes públicos, vamos a llamar. Entonces, ante esta batalla de sin cuartel para protegerse a la inflación, un pacto de rentas tiene todo el sentido hoy día y debería ser lo más amplio posible, sin excluir a ningún colectivo, y digo ninguno. No rehuye a ninguna cuestión González Páramo en el Observatorio de Economía Digital Galicia. El impuesto a la banca diseñado por el Gobierno, los fondos, el resultado y las expectativas que están levantando los fondos Next Generation y la situación también de las fortalezas y debilidades de la economía gallega han sido analizadas por José Manuel González Páramo en una entrevista que consideramos que es muy interesante para nuestros lectores. Es complicado, estamos en un negocio donde hay más o menos competencia, según hablemos del sector energético, del sector bancario, desde luego el sector financiero es un sector hipercompetitivo hoy día, no solo porque sea un sector abierto y cualquiera que quiera montar un banco lo monta, sino porque además hoy día hay un cambio tecnológico de tal magnitud que tenemos
que el negocio bancario está siendo, digamos, amenazado por las llamadas fintechs, que son pequeñas compañías con 3, 4 o 5 empleados, pero que atacan segmentos de su cadena de valor, y luego las grandes tecnológicas. Tenemos a Google, a Apple, a Amazon, entrando en el negocio financiero también y limando, por lo tanto, los márgenes bancarios. No puede decirse en este caso que haya un beneficio de ningún tipo caído del cielo, ¿no?, como se acaba de decir, porque lo que es normal es que los bancos centrales muevan tipos de interés siguiendo ciclos para tratar de controlar la inflación, y que los márgenes bancarios evolucionan como evolucionan los tipos de la banca central, pero con toda competencia. Es decir, si hubiera beneficios extraordinarios, habría una entrada masiva al sector a aprovecharse esos beneficios. Eso es lo que ocurre cuando uno detecta una oportunidad de beneficio, inmediatamente intenta conseguir una parte de él. Así que, al menos en el sector financiero, no se puede hablar en esos términos. Los beneficios extraordinarios son más de sectores monopolísticos o oligopolísticos que tienen un poder de mercado para imponer. ¿Es posible trasladarlo a costes? Yo diría que lo que es o a precios es muy difícil evitar que esto ocurra, porque los negocios finalmente lo que persiguen es un retorno, es una rentabilidad. Hago notar que el sector bancario lleva 15 años con una rentabilidad que es inferior al coste de la financiación. Inferior. Es decir, que lo que un banco obtiene por sus operaciones es menor que lo que le cuesta financiarse vía depósitos, acciones, obligaciones que emite, etc. Y eso lo que quiere decir es que no solo no hay beneficios extraordinarios, hay unas pérdidas continuadas que son las que explican que el valor en libros de los bancos sea muy superior al valor bursátil. O sea que no es raro ver que un banco cuesta un 30% en mercado, un 30% de lo que vale en libros. No se puede decir que hay un indicio de que hay beneficio extraordinario.